Muy buen día. Saludo con el mismo afecto y admiración a cada una de las personas que integran esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Espero que la jornada de ayer haya sido provechosa, exitosa y que se encuentren todos y todas con excelente salud y ánimo. Y fíjense, vamos a robar su valiosísima atención para esta sesión a fin de que concluyamos el tema de desarrollo histórico de la democracia en México, es la tercera parte y última, en este diplomado de la función administrativa electoral en las entidades federativas. Aquí está otra presentación. Estas presentaciones van a estar en sus manos, de ser posible hoy por la tarde y si no mañana a primera hora. Ahora bien, esta se inicia, como ayer terminamos, con el estudio de la Constitución de 1857. Esa Constitución se dio a raíz de la caída del dictador Antonio López de Santana, después de ocupar 11 veces la presidencia de la República, pues cayó bajo la presión que ejerció la revolución de Ayutla. Ayutla es una población que se encuentra en nuestro querido estado de Guerrero. Ahí se alzaron en armas contra el dictador, se logró vencer la dictadura y a raíz de eso accede el grupo liberal al poder. Con esa base y con lo que se había acordado en la revolución de Ayutla, se convocó a un Congreso Constituyente. La constitución que nos regía hasta ese momento era la constitución de 1824. Ahora bien, ese congreso fue largo, duró un año sesionando y lo hizo en la Ciudad de México. Y el producto de este congreso fue la Constitución de 1857. Es una constitución, desde luego, de corte liberal. Y en ella encontramos que termina el voto censitario. Ese voto absurdo, a mi manera de verlo, a ustedes qué piensen, pero en el cual el ciudadano, no hablo de ciudadanas porque en esa época no tenían acceso las mujeres a la votación, pues los ciudadanos tenían que demostrar ingresos por determinada cantidad. Esto pues es injusto porque deja a un lado a las personas que pues no tienen posibilidades económicas. Bueno, ese tipo de situaciones terminó con la Constitución de 57. En ella también se establece la prohibición de la esclavitud. Curiosamente, desde la época del padre Hidalgo y de Morelos, se habían dado decretos de abolición de esclavitud, pero no estaban plasmados en una constitución concretamente. En la de 24 no aparece mención alguna sobre la esclavitud. En cambio, en esta constitución aparece la prohibición a la esclavitud, que recuerden ustedes, en ese momento era importante porque en Estados Unidos todavía hubo esclavitud hasta los años de 63 y 64. Entonces, ahí sí, si ustedes se acuerdan, la Constitución dice, porque se ha conservado el texto en el penúltimo párrafo del artículo primero constitucional actual, que todo esclavo del exterior que penetra territorio nacional adquirirá por ese solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Esto hoy no tiene sentido porque pues ya no hay esclavitud en ninguna parte del mundo, pero en aquella época sí, era posible que se escapara un esclavo de los Estados Unidos, cruzara el río Bravo, llegara a nuestro territorio y adquiría su libertad. Ahora, se dan también algunas libertades y garantías procesales y penales, las clásicas que establecen lo que ahora llamamos las reglas del debido proceso. Se establece la suspensión de garantías en el caso de situaciones de ingobernabilidad o de riesgo, se puede suspender garantías. Se establece como prerrogativa ciudadana el voto, que así lo conservamos todavía. Se puede votar desde los 18 años,
pero para obtener un cargo público se debían tener 25. Entonces, desde los 18 años, siempre que fueras casado, ¿sí? 21 si eras soltero, pero hasta los 25 años podías acceder a un cargo de elección popular. No se debe ser eclesiástico para obtener un cargo oficial. Queda pues separada la Iglesia y el Estado. Desaparece la Cámara de Senadores. Fue hasta después, en una reforma a esta Constitución, que el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, allá en los 70 del siglo XIX, reabrió el Senado de la República. Pero la Constitución del 57 nada más dejó una cámara en el poder legislativo, la de diputados. Y también eliminó la vicepresidencia. Y esa figura va a volver a aparecer hasta don Porfirio Díaz. En los últimos años de la dictadura porfirista se reabrió la vicepresidencia. La elección es indirecta en primer grado y con escrutinio secreto. Se votaba por electores primarios y secundarios, un poco el sistema norteamericano. Fíjense ustedes que, claro, si nosotros observamos toda la Constitución del 57 y la ubicamos en su época, resultaba totalmente anticlerical. Pues era la postura de los liberales, limitar la exponencial capacidad de la Iglesia para intervenir en los asuntos públicos. Entonces, a través de toda su lectura, pues vamos viendo varias limitaciones para la Iglesia. Entonces, por ejemplo, ya no se dice que la única religión será la católica. De hecho, pues con el principio de lo que no está ordenado ni prohibido, está permitido, quiere decir que podríamos optar por cualquier religión o no tener ninguna. Esto fue importante porque las confesiones eclesiásticas ajenas al catolicismo comenzaron a tener presencia en México, es decir, otras iglesias. Ahora bien, también mantiene la secularización de los bienes de la Iglesia y la educación laica. Todas estas cosas molestaron mucho a la Iglesia en la época y el Papa de aquel tiempo, Pío IX, ordenó la excomunión mayor a quien jurara la Constitución del 57. Pero ante esa situación, el presidente de la República, que era Ignacio Comonfort, ordenó que cualquier empleado público del nivel que fuere y en la localidad que estuviera, si no hacía públicamente juramento a la Constitución del 57, quedaba cesado en su cargo. Entonces, imagínate, ponte en aquella situación, pues era muy difícil para la gente porque pues la mayoría eran católicos. Si tú querías cumplir con tu religión, no deberías jurar la Constitución, pero perderías tu empleo. Ahora podrías conservarte dentro de tu empleo, pero perdías el acceso a los sacramentos, aún en estado de gravedad. No te daban la comunión ni aún en estado de muerte, ¿verdad? De proximidad de muerte. Entonces, pues para la gente aquello era tener los dedos en la puerta. Estalló entonces la guerra de reforma o de los 3 años. Abarca de propiamente 58, empezó pues desde fines de 57, pero podemos contabilizarlo realmente desde 58 y hasta 60 inclusive. Fue una guerra entre liberales y conservadores. Los conservadores decían que esa constitución se había hecho a espaldas del pueblo de México, porque no era posible que un pueblo tan católico se hubiera dado una constitución tan anticlerical, que los diputados constituyentes habían actuado a espaldas del pueblo que votó por ellos. Y entonces proponían que quedara sin efectos la Constitución del 57. Para ello se firmó un plan que se conoce como el Plan de Tacubaya, porque se firmó ahí en la población de Tacubaya, que ya estaba a una distancia de la Ciudad de México. La Ciudad de México entonces era muy pequeña. Por el lado de Occidente
llegaba más o menos hasta lo que ahora es el eje Lázaro Cárdenas, un poquito más allá. De manera que, pues obviamente Tacubaya quedaba ya en la zona rural, pero ahí en la villa de Tacubaya se firmó ese plan que invitaba a las personas a desconocer la Constitución del 57 y que si triunfaba este grupo, convocaría al pueblo a un nuevo Congreso Constituyente para generar otra constitución más acorde con la religiosidad del pueblo de México. Entonces, resulta que ante esta situación, el gobierno reaccionó. Don Ignacio Comonfort, don Ignacio Comonfort, convocó a su gabinete para tomar decisiones respecto a los alzados. El propio presidente Comonfort era partidario de no violencia, no llegar a los extremos, porque pues esto desgastaría al país. Habría muertes, habría situaciones muy tensas. En cambio, los liberales puros, como Benito Juárez, decían que había que tener mano dura con los alzados, tratarlos como lo que eran, simplemente agresores al orden público. Entonces, Comonfort tomó una decisión muy extraña. Hizo aprender a Benito Juárez, que era su secretario de gobernación, y lo encerró en una de las habitaciones de Palacio Nacional. No estaba en una reja, no tenía grillos en los brazos o en las piernas, estaba cómodo, estaba en una habitación de Palacio Nacional, atendido y respetado, pero no podía salir, tenía centinela de vista. ¿Y por qué hizo esto con su secretario de Gobernación? Porque él quería pues resolver el asunto allegándose con los alzados, con los conservadores, ver si podía llegar a un acuerdo, cosa a la que Juárez se oponía. Entonces, a través de representantes empezaron a llevar un diálogo. El jefe de los conservadores era el general Félix Zuluaga. El plan de Tacubaya entonces decía que en caso de triunfar esta revuelta, se desconocía la Constitución del 57, provisionalmente se haría cargo de la presidencia de la República el propio Zuluaga y convocaría elecciones y a la creación de un nuevo Congreso Constituyente. Desgraciadamente, Ignacio Comonfort pactó con los alzados y cometió un gravísimo error porque al dejar sin efectos la Constitución, al abrogar la Constitución del 57, pues él se quitaba legitimidad, porque él era presidente precisamente teniendo como base la Constitución del 57. Entonces, si has quitado la Constitución, si la has abrogado, lo que queda es el plan de Tacubaya. Y de acuerdo a esto, entonces el presidente de México es el general Félix Zuluaga. Estamos en presencia de un autogolpe de Estado, pero un autogolpe de Estado además que pues sí era efectivo, él mismo se dio su golpe de Estado, él mismo se cayó de la silla presidencial. Cuando advirtió este error, quiso corregirlo, pero ya no era posible. Los conservadores decían el presidente es Félix Zuluaga. Los liberales pues estaban furiosos, ¿verdad? Porque pues se había quedado deslegitimado. Entonces lo único que hace Ignacio Comonfort es regresar a Palacio y poner en libertad a Juárez y escapar del país. Se va del país, desde luego renuncia. Y años después regresará a prestar sus servicios a México contra la intervención francesa, murió en una emboscada y eso rehabilitó su figura histórica. Murió como héroe de la patria al combatir a la intervención francesa. Pero por lo pronto, Félix Zuluaga, en Tacubaya, muy próximo a la Ciudad de México, es el presidente. Tiene un documento, el Plan de Tacubaya, y tiene una parte del ejército, los conservadores, a su favor. Juárez entonces tenía una situación muy extraña. Antes de ser secretario de Gobernación, él había sido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cuando Comonfort lo invitó
a formar parte de su gabinete, pues tenía que renunciar, si lo quería, para la Suprema Corte. Presentó su renuncia el presidente Juárez, presidente de la Suprema Corte, pero no hubo sesión en la cual los ministros, sus compañeros, le admitieran la renuncia. Los tiempos eran tan difíciles que no se llevó a cabo esa reunión, esa formalidad. Y sin esperar el resultado de su propuesta de renuncia, accedió a tomar la secretaría en el gabinete de Comonfort. Entonces, ahorita que Comonfort ha renunciado, él dice que, mira, la Constitución no la puede abrogar el presidente Comonfort porque sus facultades no le dan para eso. Esa Constitución solamente puede ser abrogada por otro Congreso Constituyente legalmente constituido. Mientras tanto está vigente lo que dijo Comonfort de que quedaba sin efectos, no es legal. Entonces la Constitución está en pie. Por otro lado, la Constitución decía que en ausencia temporal o definitiva del presidente de la República, debería suplirlo de inmediato quien fungiera como presidente de la Suprema Corte. Y entonces él dice, mira, pues ese soy yo, porque yo presenté mi renuncia como presidente de la Corte, pero nunca me la aceptaron. Nunca se dio un documento en que quedara yo fuera de esa presidencia. Entonces el presidente soy yo. Y entonces yo me proclamo presidente, me voy al estado de Guanajuato, donde el gobernador don Manuel Doblado me ofrece su apoyo, y, y también parte del ejército, el ejército liberal. Entonces, fíjate, teníamos dos presidentes, Félix Zuluaga, Benito Juárez, dos documentos, la Constitución del 57, el Plan de Tacubaya, y dos facciones, porque todavía no había partidos políticos, así como yo los entiendo con pues, declaración de principios, con estatutos, con emblema, eso no existía. Entonces eran facciones, entonces liberales contra conservadores. Y de ahí, pues Juárez llega a Guanajuato, luego se va hacia Guadalajara, donde por cierto por poco lo matan, se va después a Colima y a Manzanillo, toma un barco, da la vuelta hacia Panamá, en aquella época no estaba el canal, y entonces atraviesa por tierra territorio panameño y sube en otro barco hacia Veracruz. Mientras tanto, en el aspecto liberal, en el aspecto conservador, Félix Zuluaga entra en crisis y deja el poder a otro general, a don Miguel Miramón. Entonces los conservadores en ese periodo tuvieron dos presidentes, entre comillas, Félix Zuluaga y Miguel Miramón. Bueno, esto fue la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años y se llama de Reforma porque en medio de la guerra se decretaron las leyes de reforma. ¿Qué era lo que reformaban? La Constitución del 57, haciéndola pues mucho más liberal. Por ejemplo, era la ley que ordenaba la exclaustración de los religiosos y las religiosas de los conventos. Tenían que dejar los conventos, se cerraban los conventos de hombres y de mujeres. También el principio que ya estaba en la Constitución de separación de iglesia-estado, la nacionalización de los bienes, o sea, ya no secularización. Secularizar que implicaba que la iglesia vendiera sus propiedades, nacionalizarla y dejarla ya sin propiedades, es más agresivo. Por otro lado, la secularización de hospitales y panteones y también de hospitales y la creación del registro público, del registro civil, porque todos los actos de las personas los manejaba la iglesia, la fe de bautizo, las actas de matrimonio, las actas de defunción. Ahora se abre un registro civil. Esto se copia del derecho francés y los actos válidos son los que se practican frente al registro civil. El propio presidente Juárez pone el ejemplo. En Veracruz nace una de sus hijas y es la primera acta que se levanta ahí en el puerto de una bebé en el registro civil. Entonces,
pues esto agredió más a la iglesia y ustedes ven que ahora todos los panteones suelen decir Panteón Civil de. Se conservan los nombres religiosos, Panteón Civil de Dolores, Panteón Civil de San Isidro, ¿verdad? Panteón Civil de San Fernando, conservan los nombres religiosos, pero ya son panteones administrados por el Estado, no por la Iglesia. Por eso se habla de la guerra de reforma y las leyes de reforma, reforma a la Constitución. Esas leyes se incorporaron al texto de la Constitución hasta 20 años después, cuando fue presidente de México don Sebastián Lerdo de Tejada. Se incorporaron esas leyes de reforma. Entonces, pues, ¿cómo terminó esa guerra? Con la batalla de Calpulalpan. Calpulalpan, pero en ella ganaron los liberales. Los conservadores fueron derrotados. Don Miguel Miramón huyó del país y años después vendrá con el imperio de Maximiliano. Incluso, recuerdan ustedes, que es una de las personas que muere fusilado en el Cerro de las Campanas, en nuestra querida ciudad de Querétaro, en 1867, junto al emperador. La consecuencia más importante entonces de esta guerra es sí el triunfo de los liberales, pero el advenimiento de la fracción conservadora que establece el Segundo Imperio con la ayuda de Napoleón III de Francia. Y entonces vamos a tener también ahí dos gobiernos, el del emperador Maximiliano y el del presidente Benito Juárez. El imperio, como sabemos, cayó en 1867, muere don Fernando Maximiliano y se restaura la República. La constitución vigente es la 57. Ahora, dejando aparte eso, vamos a hablar de la reelección presidencial. Se planteó el problema de esa reelección en el cargo de presidente. Es decir, por ejemplo, sabemos que Santana fue 11 veces presidente de México. Sin embargo, con todo y son 11 veces, no alcanzó los 30 años que alcanzó don Porfirio, porque muchas de esas presidencias eran interinas, eran de unos meses o un año. Entonces, si juntamos así todos los años y meses que gobernó Santana, no llega ni remotamente a ser 3 décadas. Pero, por ejemplo, don Benito Juárez fue proclamado presidente desde 57 a raíz de la renuncia de don Ignacio Comonfort con ese autogolpe de Estado al que he mencionado y hasta su muerte en 1872. 18 de julio de 72 muere el presidente Juárez víctima de un problema cardiovascular. Entonces, en números redondos, el presidente Juárez está en el cargo 15 años. Ahora bien, desde luego, esta situación ya le fue generando al propio Juárez muchos problemas. Él se mantuvo en el poder manifestando que a raíz de la guerra de reforma, el Congreso le había otorgado poderes extraordinarios para defender la causa liberal y que no era posible llevar a cabo elecciones. El ejercicio presidencial, según la Constitución de 57, era de 4 años, pero pues no era posible en medio de la guerra hacer elecciones. Entonces esto justificó un poco su permanencia en el poder. Después, cuando viene el imperio, pues nuevamente Juárez tiene que defender al país y vuelve a lo mismo, no podemos hacer elecciones. Entonces, pues esto le trajo encono con sus propios partidarios liberales, pero ya cuando terminó el imperio, pues ya no había pretexto, ya había que llevar a cabo elecciones. Y se hacían las elecciones, pero Juárez se presentaba como candidato y obviamente ganaba. Entonces esto pues ya no fue muy claro y hubo levantamientos en Zacatecas y en Puebla y en otros lugares de la República que el gobierno juarista pues acalló a sangre y fuego, con mano dura. Uno de los alzados fue el general don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz había defendido la causa liberal en la Guerra de Reforma y luego también la causa republicana contra el imperio.
es uno de los héroes de la batalla del 5 de mayo de 1862. Sin embargo, ahora está molesto por la prolongación del mandato de Benito Juárez. Él tiene una hacienda cerca de Oaxaca, ahora ya está conurbado porque nuestra querida ciudad de Oaxaca ha crecido, y entonces su hacienda, que se llama La Noria, ya queda dentro de la mancha urbana. Ahí en su hacienda de La Noria, don Porfirio lanza un plan que así se conoce, Plan de La Noria, y en ella proclama la no reelección. Esto es contra Juárez. Pero pues el ejército juarista lo combate, empieza la rebelión en Oaxaca, pero Porfirio Díaz va cambiando de lugar y llegamos hasta la Sierra de Nayarit, la Sierra Madre Occidental en el tramo de Nayarit, a unos kilómetros de la ciudad de Tepic, la capital, pues nos encontramos la sierra del Nayar, y ahí está prácticamente acorralado don Porfirio Díaz, porque ha ido perdiendo batallas. El ejército de Juárez está a punto de capturarlo. Sin embargo, en esos días muere el presidente Juárez. Y de acuerdo con la Constitución, como sabemos, inmediatamente debía suplirlo el presidente de la Corte. Ese era el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, Lerdo de Tejada, en cuanto se hace del cargo, en cuanto pasan los funerales del presidente Juárez, ofrece una amnistía general a todos a los levantados en armas, con la condición de que dejen las armas y no les va a pasar nada, no va a haber represalias. Entonces, Porfirio Díaz aprovecha esta circunstancia y regresa a su estado natal. Cuando empezó la rebelión de la Noria, él era diputado federal por Oaxaca. Y entonces ahora dice que, bueno, pues quiere regresar a ser diputado. Le dicen que no. O sea que la amnistía únicamente le garantiza que no se tome una sanción contra él, pero que ya su cargo de diputado lo está ocupando el suplente. Entonces él se retira a la vida privada. Sebastián Lerdo de Tejada sustituye a Juárez como presidente interino. Se vienen las elecciones y Sebastián Lerdo de Tejada presenta su candidatura y la gana para un periodo de 1872-1876. Y él mismo manifiesta que terminando este periodo, o sea, ya ha ocupado la presidencia por unos meses en calidad de interino, ya la ocupó como presidente electo en 4 años. Entonces él dice, yo ya me retiro. Y la gente se confía, pero no, presenta de nuevo su candidatura para otro periodo. Entonces, esto, pues desde luego, molestó mucho a muchas personas, entre ellos a don Porfirio, y vienen las elecciones y se proclama él mismo como ganador de las tales elecciones. Pero entonces ocurre algo muy extraño. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la época es el licenciado José María Iglesias. Y él manifiesta que las elecciones en donde se ha reelecto el presidente Lerdo son fraudulentas y explica los fraudes. Entonces, pues ya no es presidente de México. Luego el presidente es él, el licenciado Iglesias. Y se proclama y lo apoya una parte del ejército. Paralelamente, don Porfirio Díaz se vuelve a alzar en armas, pero ahora en la ciudad de Tuxtepec. Como saben ustedes, esta pintoresca ciudad de Tuxtepec, que es además muy importante para la economía de la región actualmente, se encuentra en el istmo de Tehuantepec. Y allí en Tuxtepec lanza su plan de Tuxtepec, en donde vuelve a manifestarse con el principio de no reelección. Incluso declara que ningún ciudadano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Por eso, 30 años después, cuando el señor Madero hablaba de la no reelección, decía con toda honestidad, este principio no es mío, es del propio don Porfirio.
lo ha proclamado 30 años atrás. Lo que pasa es que ya no se acuerda, pero el lema de la no reelección no es mío, es de don Porfirio. Y tenía razón el señor Madero. Entonces, pues ahora tenemos tres presidentes. Lerdo de Tejada, que se dice que ganó las elecciones, el licenciado José María Iglesias, que dice que no se ganaron, que hubo fraude, y el presidente es él, y don Porfirio, que dice en su plan que de llegar a triunfar, él será presidente interino y convocará elecciones. En medio de todo esto, pues se logra derrotar al ejército que apoyaba al presidente Lerdo de Tejada. Él entonces se traslada de la Ciudad de México a la ciudad de Toluca, presenta su renuncia y se va a los Estados Unidos. En cuanto a esta situación, pues don Porfirio ahora se lanza a la zona de Jalisco, a los altos de Jalisco, donde estaba la gente de Iglesias. Y en la batalla de San Juan de los Lagos logra derrotar a los iglesistas. Iglesias hace lo mismo, se va a los Estados Unidos. Y entonces don Porfirio accede en forma provisional y a raíz del triunfo de la Revolución de Tuxtepec en 1876 como presidente interino. Y después, bueno, se convoca elecciones y comenzará su periodo de gobierno. Ahora bien, ¿cómo fue que logró don Porfirio, si había proclamado la no reelección, cómo es posible que se haya mantenido tantos años en el poder? Esta lámina te lo muestra más o menos objetivamente. Mira, a raíz de que se derrota tanto al gobierno de Lerdo de Tejada como al gobierno, entre comillas, del presidente Iglesias, entonces él ocupa la presidencia en forma interina del 25 de noviembre de 76 al 5 de mayo de 77, pero como presidente interino. En ese periodo lanza la convocatoria a elecciones. Está cumpliendo lo que dijo en Tuxtepec. Entonces vienen las elecciones y obviamente las gana don Porfirio. Entonces va a ser presidente, su primer periodo ya presidencial, de 77 a 80. Cuando accede ya a ese primer periodo, presenta un proyecto para reformar la Constitución y establecer el principio de no reelección. Todos ven que está cumpliendo con lo que ofreció en Tuxtepec. Llega el año 80, se retira del poder, se hacen las elecciones y las gana el general don Manuel González. Don Manuel González va a ser presidente de México entre 80 y 84. Y en el gobierno de Manuel González se vuelve a reformar la Constitución. Y ahora dice que sí se permite la reelección, pero diferida. O sea, no continua, sino yo, luego me voy, ocupa la presidencia otra persona y en el siguiente periodo puedo lanzar mi candidatura. La famosa ley del hueco, ¿se acuerdan que ya lo mencionamos en la época colonial? Sí, la ley del hueco. Bueno, pues era prácticamente decir don Porfirio regresa. Entonces don Porfirio, aprovechando esa opción, pues se lanza su candidatura y obviamente gana un segundo periodo. Ahora va a ser de 84 a 88 presidente de la República. En esa presidencia otra vez se hace una reforma a la Constitución y se permite una reelección consecutiva. Esto era tanto como decir don Porfirio va a repetir. Y efectivamente viene un tercer periodo que va de 88 a 92. Pero en el año 90, en este tercer periodo, se hace otra reforma a la Constitución y se elude cualquier mención a la reelección presidencial. Y volvemos a aquello de que lo que no está ordenado ni prohibido está permitido. Y ya como no hay mención,
Pues entonces termina el tercer periodo, viene otro cuarto de 92 a 96, un quinto de 96 a 900. El quinto periodo de 900 a 904, y en él se elevó el gobierno de 4 años a 6 años. Y además se vuelve a establecer la vicepresidencia. ¿Se acuerdan que la vicepresidencia la quitó la Constitución del 57? Ahora don Porfirio la vuelve a establecer, porque para esas alturas, para 1900, 1904, pues ya era un hombre entrado en años, andaba en los 70. Entonces la gente consideraba que podía morir, por ejemplo, intempestivamente, y eso sería una situación muy grave para un hombre que ha concentrado el poder durante tanto tiempo, pues sería un problema político grave. ¿Quién lo podría suceder? Teniendo un vicepresidente, como que se sentían más calmados. Entonces se establece la vicepresidencia, hay varios candidatos muy buenos para ocuparla, como el general Bernardo Reyes, que había sido gobernador de Nuevo León y que era un hombre pues que tenía impacto político. Pero don Porfirio no quiere que alguien le haga sombra. Poner a un Bernardo Reyes es como poner un candidato que sí le puede hacer sombra política. Entonces se inclina porque se nombre al licenciado don Ramón Corral. Era un hombre joven, no muy conocido en el país, era de muy buen trato, un hombre muy caballeroso, muy educado, pero pues no tenía, digamos, potencial político. Y él va a ocupar la vicepresidencia con don Porfirio. Entonces viene el séptimo periodo, que ya entonces, como son 6 años, va de 1904 a 1910. Y cuando ya estaba en 1910, en medio de las fiestas del primer centenario del Grito de Dolores, don Porfirio Díaz, pues tú sabes que hizo muchísimo ruido con obra pública, con inauguraciones, con espectáculos públicos, y atrajo la atención del mundo, de los grandes gobernantes de la época. Pero todo el mundo decía, bueno, se va a reelegir otra vez. Y él, ahorita lo vamos a ver, en una entrevista que hizo a un periodista extranjero, manifestó que no, que se retiraba. Lo mismo dijo Sebastián Lerdo de Tejada en su momento. Pero para sorpresa de todos, presenta otra vez su candidatura y la gana para 1910-1916. Sin embargo, esto hizo estallar la revolución de 1910. Y cuando los revolucionarios lograron tomar Ciudad Juárez en la frontera, lo cual era una amenaza ya para los Estados Unidos, pues se vio obligado don Porfirio a firmar los tratados de Ciudad Juárez, en los que él y don Ramón Corral renunciaban a los cargos de presidente y vicepresidente. Y por su propia cuenta, sin que nadie se los pidiera, se retiraron del país. Finalmente, fíjate cómo son las cosas. Don Ramón Corral murió en 1914, el que según esto podría reemplazar a don Porfirio. Y don Porfirio murió un año después, en 1915. Ambos murieron en París. Don Ramón Corral, aunque era joven relativamente, pues estaba afectado de cáncer. Tenía un cáncer muy avanzado. Incluso eso lo hizo ausentarse en muchas ceremonias durante las fiestas del centenario, porque se sentía muy indispuesto. Bueno, pues él murió antes que don Porfirio. Finalmente don Porfirio murió en 1915, o sea que en realidad no hubiera alcanzado a cubrir ese periodo de 16. Pero entonces, como ves, aquí está el caminito, más o menos, diseñado de cómo logró permanecer. Y tú dirás, oiga, ¿y no había en las elecciones un candidato fuerte que lo pudiera opacar? No. Había un sujeto muy extraño, un abogado, oriundo de Zacatecas, don Nicolás de Zúñiga y Miranda, que siempre se presentaba a las elecciones. No lo apoyaba a nadie,
ganaba unos cuantos votos, pero él siempre decía que había habido fraude y que él era el verdadero presidente de México. Y a veces llegaba a exagerar las cosas. Por ejemplo, te llegaba una invitación para ir a la fiesta de fulanito, a la boda de menganita, y que iba a acudir el presidente de la República. Entonces la gente pues pensaba en don Porfirio, se vestían de la manera más elegante que podían, con la idea de que iba a llegar el señor presidente. Y en medio de la fiesta, pues hacían la aclaración, ahí viene el señor presidente, todos se ponían de pie atentos, pero no entraba el presidente, entraba don Nicolás de Zúñiga y Miranda. Y claro, la gente se enojaba, se decepcionaba, etcétera. Pero a don Porfirio esto no le causaba problema porque lo veía pues como algo simpático que como que desestresaba el asunto de la reelección verdadera. Cuando cayó don Porfirio, don Nicolás de Zúñiga siguió presentándose como candidato en las elecciones, hasta que llegó el momento que el candidato era don Plutarco Elías Calles. Y él no era precisamente muy simpático, no era un hombre que tuviera buen humor, y pues indirectamente le manifestó que vería muy mal que hiciera otra vez su numerito. Y seguramente don Nicolás entendió el mensaje y ya no se lanzó. Finalmente terminó sus días completamente olvidado y en la pobreza en la Ciudad de México. Pero este personaje que es medio legendario, medio anecdótico, era lo único que tenía frente don Porfirio Díaz. La política porfirista fortaleció el poder del presidente, aunque hubo algunas revueltas como la del general Trinidad García de la Cadena en Zacatecas, la de Jerónimo Treviño en Nuevo León o la revuelta de Tomochic, Chihuahua, que relata Heriberto Frías. Tomochic es un pueblito que se ubica en la Sierra Tarahumara. Ahí un grupo de fanáticos se decía emisarios de Dios. Incluso un señor, un viejito de ahí, decía que era la reencarnación de San José y que su hija era Santa Teresita y que hacían milagros y curaban. En fin, cuestión de fanatismo. Pero pues esto no agradó a los gobernantes de la época y entonces hubo una expedición a Tomochic y mataron a la gente, dispararon contra el pueblo. La gente asustada se metió a la iglesia del lugar, cerraron la puerta pensando que ahí estarían refugiados, pues hombres, mujeres, niños. Y sin embargo, los porfiristas prendieron fuego a la iglesia y murieron pues calcinadas estas personas. Entre los soldados que iban en el ejército de don Porfirio iba un joven llamado Heriberto Frías. Él tomó apuntes de lo que vio y con el tiempo escribió esa obra de Tomochi como una especie de novela y con ello se ha hecho famoso. Ya ven que este hombre tiene incluso una calle en la colonia del Valle en la Ciudad de México, Heriberto Frías. Yo le recomiendo para sus ratos de ocio, que ya ves que tienes tantos que no sabes qué hacer con tu tiempo libre, pues si tienes tiempo, consíguete el libro de Tomochi, colección Sepan Cuántos de Porrúa, y ahí vas a encontrar este drama del pueblecito de Tomochi, que es nuestro estado de Chihuahua. Surgieron entonces al final del gobierno de don Benito Juárez los partidos políticos, pero ya como los entiendo yo, sí, ya no facciones, porque en los libros de historia te hablan de liberales y conservadores. Bueno, pero no había partidos políticos, eran facciones. Entonces, pues todos los candidatos eran en realidad independientes. Ahora bien, ya cuando están los últimos tiempos del presidente Juárez, en Tabasco surge lo que podemos hoy llamar un partido político. Y ya en la época del general Díaz sí surgieron algunos, pero en general don Porfirio no veía con buenos ojos los partidos políticos. Entonces se fueron al clandestinaje, se fueron a esconder, se hacían esos partidos, pero se hablaba de clubes. Decían, formamos un club, pero tú un club lo entiendes como una cosa, por ejemplo, deportiva.
el club donde voy a hacer gimnasia, natación, esas cosas. O un club social, donde voy a leer las revistas, los periódicos, jugar ajedrez, fumarme el puro y tomar un vino y hacer amistades. Entonces, así como algo muy intrascendente, se formaban los clubes, pero en realidad era el nacimiento de partidos políticos. Bien, veamos cuáles son esos partidos que empezaron el camino. El de Tabasco se llamó Partido Radical. Este se originó en Tabasco en el año 71, todavía en vida de don Benito Juárez, él murió en 72. Ya fuera de don Benito Juárez, en la época del presidente Lerdo, el Partido Republicano Progresista, la Unión Liberal de 1892, ya con don Porfirio, el Círculo Nacional Porfirista de 1896. Por su denominación, pues tú te das cuenta que era un partido que el propio Díaz formó para apoyar sus reelecciones. Entonces, ese Partido Nacional Porfirista luego evolucionó, cambió de nombre y se llamó Partido Nacional. Pero fíjate que ahí este grupo estaba formado por gente de la élite, gobernadores, intelectuales, etcétera. Y el pueblo los llamó los científicos, porque en aquellos días empezaba a hacer ruido en México la corriente filosófica del positivismo y todo se hacía de acuerdo con la ciencia. Entonces los gobernantes en su discurso decían hay que gobernar de acuerdo a la ciencia económica, hay que gobernar de acuerdo a la ciencia política, hay que, en fin, todo era la ciencia. Y la gente tanto oía la ciencia para acá y la ciencia para allá, que terminó apodando a este grupo los científicos. Pero era en realidad un partido político, nada más que en este caso se apoyaba al presidente Díaz. También la Convención Nacional Liberal de 1903 era otro partido proclive a don Porfirio Díaz. Sin embargo, en 1906 se funda el Partido Liberal Mexicano. Lo fundan los hermanos Flores Magón, encabezados por don Ricardo. Este sí es abiertamente antiporfirista. Inclusive lanzaron un manifiesto y plan a la nación en 1906, en donde piden una serie de reformas muy drásticas y entre ellas la no reelección. Ahora, los interesados en formar partidos políticos de oposición tuvieron que recurrir, como decíamos, a formar clubes aparentemente de tipo social, pero que en el fondo pues eran políticos, como el partido que se formó en Coahuila. En Coahuila se formó el partido antireeleccionista. Se formó primero en San Pedro de las Colonias y después migró a la capital del estado, a la ciudad de Saltillo. Y con el tiempo derivó en Partido Nacional Antireeleccionista. Por el nombre ya te imaginas que estaba en contra de las reelecciones de don Porfirio. ¿Y quién estaba detrás de este partido? La familia Madero, que eran dueños de vinícolas y de grandes cultivos de uva en la región. Era gente rica. Y el más animoso en este movimiento era don Francisco I. Madero. Él tenía una educación muy, muy buena. Él había estudiado contabilidad en los Estados Unidos. Era un hombre con instrucción, con cultura y con una forma de ser socialmente muy agradable. Tenía carisma don Francisco I. Madero. Entonces, por esos días, en 1908, un periodista canadiense que trabajaba en una publicación norteamericana, en el Pearson Magazine, me estoy refiriendo a James Krillman, logró una entrevista con el presidente don Porfirio en el castillo de Chapultepec. Los presidentes vivían entonces en ese lugar. Y la pregunta obligada, después de preguntarle algo de su vida y de todas las cosas anecdóticas, pues la pregunta obligada era, ¿se va usted a ir a la reelección? Y don Porfirio dice que no.
Y tú puedes ver en página electrónica toda la entrevista, es muy amplia. Primero se publicó en inglés en los Estados Unidos, pero después se tradujo al español y circuló en México. Él dice, entre otras cosas, que él considera que el pueblo de México ya está maduro para ejercer la democracia y que entonces vería con buenos ojos que surgieran partidos de oposición para que la gente se fuera preparando para un relevo. O sea, él está dando la luz verde prácticamente, se va de la presidencia y quiere que nos organicemos. La gente lo tomó en serio y entonces comenzaron ya a abrirse manifiestamente los partidos políticos. Pero pues todo fue un ardid porque don Porfirio, como decíamos, presentó de nuevo su candidatura. Y bueno, el candidato más, pues más visible era don Francisco I. Madero. Él empieza su campaña visitando pueblos cercanos en la Ciudad de México, en los estados de Morelos, de Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En aquella época ya había grabaciones y aunque ahora suena muy raro, el sonido apenas empezaba en cuestión de grabación, pues podemos captar la forma de expresarse de Madero, muy moderada, muy con un lenguaje muy claro y muy culto, como era él. Y esto lo digo porque fue adquiriendo popularidad el señor Madero. Y cuando finalmente se presenta en la ciudad de Monterrey, cuando termina su mensaje, lo hacen preso y dicen que ha ofendido al presidente de la República. Cosa extraña, porque don Francisco de Madero era incapaz de ofender a nadie. Él escribió un libro que circuló por el país que se llama La sucesión presidencial de 1910. Ese libro lo puedes tú leer y verás que siempre que se refiere a don Porfirio Díaz, lo señala así, el general don Porfirio Díaz. Nunca lo denosta, nunca lo ataca, nunca lo ofende, sino le da su trato respetuoso como jefe de Estado. Entonces es muy extraño que se diga que ofendió al presidente en su discurso. Pero el pretexto era el de menos. Se le aprende en Monterrey y como no se siente mucha seguridad de que se quede ahí, mejor lo trasladan a San Luis Potosí y lo ponen en la penitenciaría del Estado, mientras le levantan proceso. Y tú sabes que si ha caído en esa circunstancia, pues ha perdido sus derechos político-electorales. De manera que con esto se ha sacudido el problema que presentaba Madero. Y claro, don Porfirio se reelige. Cuando pasan las elecciones, don Francisco de Madero lo sacan de la penitenciaría de San Luis y le dejan la ciudad como cárcel. O sea, él puede moverse en la ciudad, lo que no puede hacer es abandonar la ciudad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aprovechando que ya la vigilancia no es extrema, entonces sus amigos le sugieren que disfrazado de garrotero, garrotero es el señor que va en el ferrocarril con su linternita y su garrote en la mano, el que dice pasajeros a tal lugar, vámonos, ¿verdad? Bueno, ese disfraz le sirvió muy bien, se rasura, imagínense el señor Madero, ya sin barba y bigote y vestido de garrotero, pues ya no es Madero. Y gracias a esto sale de San Luis una noche en el tren y logra cruzar la frontera. Se escapa a los Estados Unidos. Y ya allá en territorio norteamericano elabora el plan de San Luis Potosí y se imprime ese plan, circula clandestinamente en la Ciudad de México y es el inicio de la revolución que va a encabezar. ¿Cómo se dio la política en la época de don Porfirio respecto a los indígenas? Con los pueblos indígenas se mantuvo una política ambigua. Por un lado, se les trató de incorporar al progreso. Decían, hay que quitarles lo indio, pues, que hablen español, que se vistan como los occidentales y se pongan a estudiar.
O sea que dejen lo indígena, porque lo indígena se ve feo, lo indígena nos desprestigia, en fin. Bueno, entonces, ante esta situación, pues se quería incorporar a la cultura occidental. Esa fue una política. Pero paralelamente también se les despojó de sus tierras. Claro, las comunidades indígenas se levantaban en armas. En Sonora, en Nayarit, en Chiapas, hubo levantamientos importantes, pero todos eran reprimidos de una manera brutal. Incluso ya vimos lo que pasó en ese pueblito de Tomochic con ese grupo de personas fanáticas. Las elecciones en tiempo del porfirismo eran responsabilidad de las autoridades municipales, administrativas y judiciales. De manera que pues no había un organismo independiente y pues don Porfirio controlaba las elecciones desde presidente de la República hasta el último regidor o síndico del ayuntamiento más pobrecito del país. En el gobierno de Francisco I. Madero, cuando triunfa la revolución a raíz de que se firman los tratados de Ciudad Juárez, Madero llega a la presidencia. Y en esa época se reforma la Constitución para prohibir la reelección de los poderes ejecutivos, tanto federales como locales. Ya no va a haber presidente perpetuo ni gobernadores perpetuos. Y además, hecha la reforma, se hace una ley electoral de 1911 que reguló más ampliamente el padrón electoral. Se dio paso a la creación de partidos políticos. O sea, ahora van a ser el boom de los partidos. En Don Porfirio estaban prohibidos, no de derecho, sino de hecho. Y tenías que esconderte o camuflearte diciendo que era un club. Ahora no. Ahora con 100 personas afiliadas puedes formar un partido político. Claro, hay que considerar la población de la época. Hay que considerar también pues lo difícil que era que la gente te diera firmas. Pero 100 personas, pues qué lástima que no siga esta situación, porque ahorita yo podría formar un partido con ustedes, no me van a negar su firma, ¿verdad? Y aquí ponte que no haya 100 personas, pero ustedes, más mis alumnos de la universidad, no, pues me van a sobrar firmas como para formar dos partidos. 100 personas. Ahora bien, se dio paso a la creación de partidos políticos con 100 personas afiliadas para registrarlos, por lo que los procesos electorales comenzaron a desarrollarse ya con partidos políticos. Ahora sí ya tenemos un partido político. En 1912, todavía bajo el gobierno del señor Madero, hay una reforma también a la Constitución y a la ley que estableció las elecciones directas, tal como las tenemos hoy. Hoy cada persona es un voto y la elección es directa. Ya no votamos por electores. Esas elecciones indirectas venían desde la Constitución de Cádiz, si te acuerdas. Ahora ya no. Ahora ya viene el régimen actual, el de la elección directa. En 1916, ya sin el señor Madero, se restableció la prohibición para que los partidos políticos tuvieran en sus nombres eh, alusiones religiosas o étnicas, porque incluso algunos partidos en tiempos de Madero se llamaron Partido Católico Fulanito. Entonces ahora, a partir de 16, se prohíbe que haya alusión religiosa o étnica. Posteriormente, la Constitución de 1917, que se elaboró y decretó en Querétaro, fue la primera de orientación social en el mundo. Porque tú recuerdas que, por ejemplo, los rusos hicieron su revolución en octubre de 17. En octubre de 17 estalló la guerra contra el zar, don Nicolás II, y toda la tragedia que vivieron los Romanov y la implementación del gobierno socialista. Pero nosotros desde febrero estábamos jurando la Constitución, la primera con orientación social en el mundo, porque da garantías a los trabajadores y a los campesinos, va a reivindicar luchas sociales de mucho tiempo atrás.
Esa constitución empoderó a los sectores obrero y campesino. Además, abrió espacios de democracia y acceso al poder a las clases medias urbanas, que eso fue lo que le faltó a don Porfirio. Don Porfirio se apoyó en la élite y claro, la élite estaba encantada, invertía en capitales nacionales y extranjeros y parecía que el país iba sobre ruedas, pero abandonó a la masa popular y a las clases medias emergentes, profesionistas y pequeños comerciantes que reclamaban un lugar en la política nacional y que fueron los que finalmente pues terminaron por desplazar a don Porfirio. Él no supo capturarlos, no supo incorporarlos. Entonces, esta constitución sí abre paso a las clases medias y eso permite que la constitución vigente pues continuara hasta el día de hoy con todas las reformas que hemos sufrido. El Congreso Constituyente rebasó el proyecto del primer jefe, don Venustiano Carranza. Don Venustiano Carranza pensaba no en una nueva constitución, sino en una reforma, donde sí se incorporaran algunos principios revolucionarios. Pero el Congreso Constituyente se caracterizó por ser muy agresivo, muy sólido, muy convincente y logró una constitución que el propio Venustiano Carranza no se esperaba. Sin embargo, pues tuvo necesidad de aceptarla y de documentarla y que entrara en vigor. Se estableció el principio de municipio libre. ¿Por qué? Porque antes había una figura, el jefe político. El jefe político era un intermediario, un interlocutor entre las autoridades municipales y las del gobernador o las de las autoridades federales. Pero ese jefe político se convertía pues en un verdadero cacique. De tal manera que la lucha, inclusive proclamada por los hermanos Flores Magón, fue la de municipio libre. Las autoridades municipales deben comunicarse directamente con el gobernador del estado, con los presidentes municipales de otros municipios e incluso con las autoridades federales, si es el caso. En 1917, para integrar el primer Congreso posterior a la promulgación de la Constitución, o sea, ya promulgada la Constitución, había que llenar las cámaras de diputados y senadores. Se reconocen las candidaturas independientes. Era posible formar partidos políticos municipales con solamente 10 integrantes. Entonces, imagínate, con 10 integrantes. Yo tengo mi domicilio, la casa de ustedes, como decimos en México, en Naucalpan de Juárez. Es un municipio conurbado a la Ciudad de México. Imagínate aquí con mis vecinos así, en dos casas que toque, con todos los que son, pues ya formé un partido político. Ya me puedo lanzar como candidato a la presidencia municipal de Naucalpan. Destacaron en la época el Partido Comunista Mexicano, así se llamaba, el Partido Laborista Mexicano, derivado de la Confederación Regional Obrero Mexicana, que lideraba un famoso político, Luis N. Morones. En 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, y su primer logro fue ganar la candidatura de la presidencia a favor del señor ingeniero Pascual Ortiz Rubio, derrotando a don José Vasconcelos. Se trató de evitar la violencia para el cambio de presidente. En esto está don Plutarco Elías Calles. No quiere ya violencia porque cada vez que cambiamos de presidente había magnicidios y había revueltas. Entonces este Partido Nacional Revolucionario tenía la idea de unir fuerzas políticas para que los cambios de presidencia fueran institucionales. Con Calles se modifica la Constitución para permitir la reelección dejando un hueco. Fíjate cómo no entendemos la historia. Ya la vivimos en la colonia, ya la vivimos con don Porfirio Díaz. Calles repite el asunto. Madero había puesto no reelección. Calles corrige la Constitución y dice
puede haber reelección con un periodo intermedio, o sea, diferida. Era decir, Obregón vuelve a la presidencia, como que efectivamente volvió, y fue reelecto, rompiendo los principios revolucionarios. Nada más que no logró tomar posesión de su cargo porque fue víctima de un magnicidio, como tú sabes. A la muerte de Álvaro Obregón, se formó de hecho el Maximato, como el único hombre fuerte que quedaba de los antiguos caudillos revolucionarios. Ya había muerto Carranza, ya había muerto Obregón, ya había muerto Villa, Madero, o sea, los grandes de la revolución ya habían muerto. Pues el único que quedaba era el señor general don Plutarco Elías Calles. Él termina su mandato. Han matado a Obregón, ya no hay forma de hacer elecciones. Entonces se le sustituye provisionalmente por don Emilio Portes Gil, licenciado Emilio Portes Gil. Él termina el periodo como interinato, se convoca elecciones y llega como presidente electo el ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Pero don Pascual no completa sus 4 años de gobierno. A los 2 años hubo una crisis política y tuvo que renunciar y lo sustituye don Abelardo Rodríguez, el general Abelardo Luis Rodríguez. Estos tres presidentes, Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, fueron presidentes adictos a Calles, o sea, el que en realidad gobernaba el país era el jefe máximo de la revolución, don Plutarco Elías Calles. Por eso hasta la gente hacía bromas, decía, señalando el castillo de Chapultepec, aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente. Era la colonia Anzures, donde vivía Calles, ya como expresidente. Bueno, en 1938 se forma el Partido de la Revolución Mexicana, derivado del anterior, y como un partido de sectores y masas. Esto se dio con el general Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas tuvo el valor de enfrentarse con Calles. Llega a la presidencia apoyado por Calles, pero ya en el poder lo logra neutralizar, lo aprenden y lo envían a los Estados Unidos. Entonces ya sin la presencia de Calles, Lázaro Cárdenas hace un gobierno propio. En 1939 surgió el Partido Acción Nacional, que todavía conserva este nombre, el PAN, con don Manuel Gómez Morín. Y con don Miguel Alemán en el poder, el PRM se transforma en PRI. Entonces, este partido que viene desde la época de Calles, pues llega hasta don Miguel Alemán, pero ya como PRI, nombre que conserva el partido. En 1946, la Ley Federal Electoral forma la Comisión Federal de Vigilancia, como antecedente de la Comisión Federal Electoral que se creó en 51. Se crea también el registro de partidos políticos en la Secretaría de Gobernación y se prohíben las candidaturas independientes. De hecho, México había tenido candidaturas independientes desde siempre, desde que inició su vida independiente, porque no había partidos políticos. Pero en 46 se prohíben las candidaturas independientes. El 2 de enero de 46 se tuvo una masacre en León de los Aldama, en nuestro estado de Guanajuato, por unas elecciones municipales. Esto causó muchísimo ruido en la época y se dieron cuenta que no bastaba un partido político para poder contener esa violencia electoral. En 1947 se legisló el voto de las mujeres al nivel municipal en algunas entidades federativas. Algunos estados lo reconocieron en elecciones locales. Por ejemplo, en Yucatán, Chiapas, San Luis Potosí, fueron estados donde ya se permitió el voto de las mujeres, pero en elecciones locales. Fue hasta 53 cuando se reconoció al nivel federal, ya con la presencia del presidente Adolfo Ruiz Cortines. En la campaña precisamente de este señor,
el contador don Adolfo Ruiz Cortines. Su contrincante era el general Miguel Enríquez Guzmán y se dio una balacera en la Ciudad de México entre partidarios de uno y de otro. Hubo algunos muertos y mucho escándalo. Quiere decir que el PRI no era suficiente para evitar enfrentamientos y situaciones delictivas en las elecciones. Cuando don Adolfo Ruiz Cortines llegó a la presidencia, se reprimieron los movimientos de ferrocarrileros, telegrafistas y maestros. Los últimos años de gobierno de Ruiz Cortines fueron muy angustiosos porque hubo muchísimas huelgas en todo el país. Los maestros del movimiento magisterial tomó las instalaciones de la Secretaría de Educación en la Ciudad de México y permanecieron en campamento durante mucho tiempo hasta que fueron desalojados por la policía. Los líderes de estos movimientos, como el pintor Vallejo, como el maestro Otón Salazar Ramírez y otros personajes de la época, pues fueron a la cárcel. En eso, en 1960, con don Adolfo López Mateos, se forman los diputados de partido. El gobierno de López Mateos se vio ya ante la crítica de que no había oposición. México se ostentaba como una democracia perfecta. Aquí no había golpes de Estado, no había situaciones de violencia como había en otros países del continente. Pero pues todos decían, pues cómo no, si nada más hay un partido, toda la bancada de las cámaras y todos los gobernadores de los estados, pues son del PRI. Eso es la dictadura perfecta. Bueno, don Adolfo López Mateos tuvo que, ante esa presión, abrir las candidaturas, es decir, las diputaciones de partido. Si un partido lograba el 2.5% de la votación total emitida, tenía derecho a una diputación de partido. Entonces ya se vio algo insólito en la Cámara de Diputados, había diputados que no eran del PRI. En el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, como todos sabemos, se reprimieron los movimientos de los médicos y de los estudiantes. Primero fue la huelga de los médicos, que también fue reprimida con mano dura, pero lo más grave fue el movimiento estudiantil del año 68, con la masacre de Tlatelolco. Esto fue tan grave que pues puso en cuestionamiento a todo el sistema político, deslegitimó ese gobierno que parecía muy sólido, parecía que todas las cosas marchaban muy bien y con estas situaciones pues quedó abierta la puerta a la inconformidad y a las inquietudes y a las críticas nacionales y extranjeras, etcétera. Como consecuencia de ello, en 1972 se concedió la ciudadanía a partir de los 18 años. En la época era de 21 años, pero ahora baja a 18 años. En 1973 se aumentaron los diputados de partido a 25 curules y el umbral mínimo de porcentaje se redujo a 1.5%. La edad para ser senador fue de 30 años y para diputado de 21. O sea, la juventud empieza a abrirse paso, no había de otra. En el gobierno del presidente Luis Echeverría se dio la masacre del famoso Jueves de Corpus. Un poquito lo de Tlatelolco, aunque no con las cifras de Tlatelolco. Y en el caso de José López Portillo, en su elección de 76, no hubo candidato opositor. Quiere decir que don José López Portillo podría haber ganado la presidencia con su solo voto. Nada más con que él mismo votara por sí, ganaba la presidencia, porque no había opositor. Estos gobiernos de política populista, Luis Echeverría, López Portillo, tuvieron que afrontar movimientos de guerrillas y desarrollar la llamada Guerra Sucia. Todo esto originó la reforma de 77 con la famosa LOPE, ¿se acuerdan de la LOPE? La Ley de Organizaciones Políticas y Partidos Electorales,
Pues esa Lope, de la época de don José López Portillo, trató de incorporar las fuerzas políticas de izquierda a la pugna electoral, es decir, alcanzar la pluralidad política. Por ello se crearon nuevos partidos políticos y se conformó el principio de la representación proporcional en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. Se reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público y se les dio acceso a los medios de comunicación. Se amplió la perspectiva de medios impugnativos en materia electoral. O sea, esa Lope sí fue en su momento un parteaguas. Ahora si la leemos con cuidado, pues nos parece obsoleta, porque obviamente hemos avanzado muchísimo. Pero para la época que estamos hablando, 77, sí fue un buen proyecto. En la década de los 80 se presentó una grave crisis económica. En 1987 se estableció el financiamiento público a los partidos políticos según su fuerza electoral y se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral. ¿Se acuerdan del TRICOEL? El primer tribunal especializado en materia electoral. Si nosotros vemos ahora sus atribuciones, pues nos parecen muy elementales comparado con lo que ahora tenemos, pero pues en ese momento era muy importante. Ahora bien, ese Tribunal de lo Contencioso Electoral, cuyas resoluciones en gran medida podían ser acotadas por los colegios electorales, porque todavía existían los colegios electorales para la autocalificación de las elecciones de diputados y senadores y la heterocalificación en la Cámara de Diputados para la elección de presidente de la República. Las elecciones de 1988 fueron muy conflictivas. Si bien las ganó el PRI con el licenciado Carlos Salinas de Gortari, también es cierto que las candidaturas de Cuauhtémoc Cárdenas y de Manuel J. Cloutier obtuvieron altos índices de votación. Con la explicación muy controversial de la caída del sistema. ¿Se acuerdan la caída del sistema? Pues yo creo que sí pasa, porque a mí a veces se me cae aquí también la clase, se me va la imagen, ¿verdad? Puede ser que sí, pero fue muy discutible la famosa caída del sistema. El malestar postelectoral fue en aumento. Esto hizo posible el reconocimiento de la candidatura para gobernador en la Baja California a favor del PAN. Nunca habían ganado una candidatura en gobiernos locales. En nuestra Baja California obtuvo el PAN una candidatura en un partido diferente al PRI. En 1990 se fundó el IFE, el Instituto Federal Electoral, como un organismo presidido por el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación venía manejando las elecciones desde tiempo atrás, prácticamente desde la época postrevolucionaria. Y aquí también el IFE, el primer IFE, lo preside el secretario de Gobernación en turno. Entonces quedó sin efectos la Comisión Federal Electoral. Igualmente en 90 se creó el TRIFE. ¿Se acuerdan del TRIFE, el Tribunal Federal Electoral? Y esto es tan interesante que todavía la gente dice TRIFE, refiriéndose al actual tribunal que ya no es TRIFE. Cuando se hablaba en la elección esa tan controversial entre eh, entre don Andrés Manuel López Obrador y el presidente Felipe Calderón, se hablaba de que había unos puntos, es decir, menos de un punto de diferencia en votos. La gente decía, yo escuchaba, pues vamos a ver ahora qué dice el TRIFE. Y yo les decía, pues no creo que diga mucho porque ya no existe. Existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces tienen ustedes razón, vamos a ver qué resuelve finalmente, como lo establece la Constitución, el tribunal, pero ya no es TRIFE. Ahora bien, dice aquí que el TRIFE tiene ya mayores facultades jurisdiccionales que respecto al TRICOEL y se funda el Partido de la Revolución Democrática, nuestro partido PRD, donde militan muchas personas, algunas de las cuales son muy destacadas.
Entonces se van creando otras instituciones. En 1993 se termina con el sistema de autocalificación. ¿Se acuerdan que venía desde Cádiz? Y ahora ya no. Ahora será el instituto el que determina la calidad de la elección. Y en caso de no estar de acuerdo, pues termina resolviendo el tribunal. Se acabó que las cámaras se autocalificaban. En 1994, el IFE se integró con consejeros ciudadanos. Se acabó la presencia del secretario de Gobernación. Ahora son consejeros ciudadanos y se convierte en un órgano constitucional autónomo. Fíjense todo lo que nos ha costado llegar hasta 94 y formar un instituto independiente, por así decirlo, autónomo. Bueno, en ese mismo año 94 se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, que ahora es la FEDE, y fue víctima de un atentado. ¿Se acuerdan aquella cosa tan horrible? El candidato priista don Luis Donaldo Colosio, que fue víctima de un atentado en Baja California. En 1997 la Cámara de Diputados Federal perdió su mayoría priista y eso facilitó el cambio institucional de partido en el poder y asume la presidencia el candidato del PAN, el presidente Vicente Fox. Y fue un cambio institucional, no hubo violencia, no hubo nada. Es ganó la elección y punto. Ello hizo posible la alternancia sin violencia al nivel federal y al local, aumentando las impugnaciones en materia electoral. En 96 se creó el tercer tribunal electoral federal del país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que acaba de cumplir sus 25 años. El año pasado, 21, estuvimos de manteles largos, hicimos mucho ruido, hubo eventos y muchas cosas muy bonitas, muy interesantes para festejar esos 25 años, el cual en el año 2000, o sea, el tribunal ya nuevo, el electoral del Poder Judicial de la Federación, calificó por primera vez la elección de presidente. Precisamente fue don Vicente Fox el que ya fue calificada su elección, pero en sede jurisdiccional. Se acabó la calificación política. Como ya antes, desde 93, se había acabado la autocalificación de las cámaras, bueno, pues ya ahora el primer presidente ya calificada su elección por el tribunal fue el presidente Fox. Se trata de un tribunal constitucional y de convencionalidad que le ha dado un impulso mayúsculo al desarrollo democrático del país. En 2005 se estableció el voto de nacionales en el extranjero. Eso es muy curioso porque ahora puedes votar en el extranjero. Y bueno, pues aquí hay situaciones encontradas. Hay quienes dicen, pues esto está muy bien. Hay otros que dicen, oye, ¿por qué van a votar ellos y nos endilgan aquí sus decisiones y ellos no las van a vivir, las van a ver desde lejos? Bueno, pues hay para todos los gustos. Pero lo cierto es que son espacios que se van abriendo a la democracia, lo que ha encendido en opciones de tipo de elección y la formación incluso de diputados migrantes que ya la contemplan varias legislaturas. Las elecciones de 2006 a las que hacíamos referencia para la presidencia de la República fueron también muy controvertidas por el porcentaje mínimo de puntuación entre una opción y la otra. Fue de 35.89 y 35.33%. Entonces, si vemos, la diferencia es de menos de un punto porcentual, es de 0.56. Desde luego hay otras cifras, hay manejo de otras cifras que dan un poquito más, un poquito menos, pero fue de menos de un punto porcentual. Entonces fue muy discutible. Además, se plantearon quejas respecto a la propaganda electoral, lo que hizo necesaria una reforma en 2007 para reformar, entre otras cosas, el modelo de comunicación social, la propaganda electoral y la gubernamental. En 2012 se establecen las candidaturas independientes, que, ¿te acuerdas?, se habían eliminado en 46. Bueno, pues en 46 ni tú ni yo circulábamos en este planeta, ¿verdad?
Yo te juro que no, en 46 todavía estaba tocando mi marimba ya en las nubes, pero tú obviamente menos. Entonces, ahora las vuelven a restablecer y ya ves que han tenido pues mucho impacto y ha habido un ejercicio muy interesante de candidaturas independientes. Igualmente, en 2012 se estableció la consulta popular, forma de democracia directa a través de la cual la ciudadanía puede participar en la toma de decisiones. En 2014, la reforma constitucional y legal crea al INE. Adiós nuestro IFE al que estábamos acostumbrados y ahora es Instituto Nacional Electoral. Y tú sabes que no fue un cambio de nombre nada más, sino es un cambio de perspectiva, porque ahora el INE es responsable prácticamente de todo el sistema de elecciones y por eso se crearon paralelamente los organismos públicos locales, los OPLES. Ahí no tengo que explicarte mucho porque creo que conoces algo sobre los hombres, así que no tenemos mucho que decir de estos organismos. Se establece para el instituto las facultades de atracción, delegación y asunción. Se alcanza la paridad de género en candidaturas e integración de órganos colegiados. Fíjate que hace, ¿qué será? Una cosa de 2 meses, escuché a una conferencista brasileira, una doctora, una dama muy, muy conocedora de su tema, y habló del sistema de Brasil. Y allá, por lo que entendí, están todavía en 40 y 60. Y decíamos, oigan, pero pues nosotros ya estamos a la mitad, mitad, 50-50, 50-50. Y bueno, pues en países tan importantes como Brasil, pues no han logrado todavía eso. Así que, pues sí, es un gran logro esto de la paridad de género. Y todavía hay mucho camino que desarrollar ahí. Tú sabes que todavía hay cosas que hay que superar. Se alcanza la paridad de género en candidaturas e integración de órganos colegiados. El umbral mínimo para los partidos en competencia se eleva al 3%. Se aumenta el principio rector para la función electoral de máxima transparencia. Esto está en el artículo 41 de la Constitución Federal. Los tribunales electorales locales deben ser autónomos. Se amplían las cuotas afirmativas para apoyar a los grupos minoritarios y de categoría sospechosa. En la integración actual de la Cámara de Diputados, que se logró gracias a las elecciones que tuvimos el año pasado, el año 21, pues ahora ves que hay representantes no solamente, por ejemplo, de pueblos y comunidades indígenas, sino ya también están nuestros amigos, los afrodescendientes, y ya están ellos ahí también con representantes. Y entonces, bueno, pues todo esto va abriendo espacios de democracia, indudablemente. Para mí, para 2019 se alcanza la meta de paridad de género en todo órgano colegiado y se establecen medidas para eliminar la violencia en razón de género. Se incluyen constitucionalmente los derechos de las personas afrodescendientes. Yo en lo particular me sentí muy contento de esto, de que personas con una presencia histórica que data de la época de la conquista, pues nos tardamos un rato en venirles a reconocer sus derechos. Esa es una cosa increíble. Pero bueno, ya están ahí. En ese mismo año se instrumenta constitucionalmente la revocación de mandato como otra forma de democracia de participación ciudadana. En el año en curso, el pasado 10 de abril, pues realizamos por primera vez el ejercicio de voto ciudadano en esta revocación de mandato. Y pues todavía está pendiente aquí la decisión del tribunal para calificar el ejercicio. Ahorita, como sabemos, ya el instituto dio a conocer las cifras concretas de personas que votaron, de abstención, de todo eso. Pero, pues todas las impugnaciones están todavía en las mesas de trabajo de las ponencias de los señores y señoras magistradas de sala superior. Vamos a ver qué se resuelve al respecto. A lo largo de estas 3 sesiones se ha podido tener un panorama general de la larga historia de la democracia en México, desde el ayuntamiento indiano en la época colonial hasta las reformas de 2019.
A partir de la década de los años 70, se ha venido avanzando a través de reformas constitucionales y legales por lograr un sistema democrático eficiente e incluyente. Esto explica el establecimiento de figuras de democracia directa tan importantes como candidaturas independientes, consulta popular y revocación de mandato. Y bueno, esto último, lo que hemos visto desde don Francisco Madero hasta el año actual, que acabamos de tener nuestro ejercicio de revocación de mandato, pues ha sido muy a la rápida, ¿verdad? En vuelo de helicóptero. ¿Pero por qué? Porque ves, tú eres testigo, eres actor, has estado en eso. Has estado a favor, has estado en contra, has manifestado tus ideas y has escuchado las de otras personas especializadas. La parte histórica atrasada, la vieja, quizás no tenías tanta idea, porque son datos ya para gente con más especialización sobre esto. Por eso esta última parte va así como abuelo de pájaro. Pero aquí más que hablar yo, podían hablar ustedes con sus experiencias, con sus puntos de vista, a veces a favor y a veces en contra, pero así se hace la democracia. La democracia es un gobierno en el que tienes muchas voces y muchos puntos de vista, no siempre, no siempre coincidentes, sino muchas veces controversiales. Pero la verdadera democracia se da cuando yo soy capaz de escuchar, entender y rebatir tus opiniones, pero con argumentos, entendiendo que no es una cosa personal, que tú eres también mexicano como yo, que tienes interés en la situación del país y que podemos no estar de acuerdo en puntos de vista, pero lo que no podemos echar por la borda es nuestra calidad de mexicanos y mexicanas. Entonces, en una verdadera democracia hay muchas voces. Cuando haya una sola voz, ojo, porque ya no estamos en una democracia, estamos en una dictadura. Eso es otra cosa. Entonces, la democracia no busca uniformidad, busca controlar el debate público, es decir, llevarlo a una margen de respeto y de institucionalidad. Ese es mi punto de vista. Y luego vienen las conclusiones. Por ejemplo, hay una parte de retos y oportunidades. Los retos ahora en la democracia mexicana, a ver si ustedes están de acuerdo, pueden no coincidir, es continuar su avance y consolidación. La democracia no es algo a lo que llegamos, no es como llegar a la cima del popo y poner nuestra banderita y ya llegué. No, la democracia nunca la vamos a alcanzar plenamente, siempre estaremos tratando de avanzar. Entonces hay que continuar su avance y consolidación, aumentar el interés participativo de la ciudadanía. O sea, que la gente participe, que no se abstenga, que vaya a participar, claro, poniendo su punto de vista, desde luego, pero que participe. Crear y fortalecer la cultura de la legalidad democrática. Mientras sigamos pensando que es ingenioso, que es aplaudible, que alguien violente la norma, pues la va a violentar. No, la violación a la norma nos perjudica a todos. Entonces no seamos ingeniosos, mejor seamos legales. Yo prefiero que sea un pueblo de legalidad y no un pueblo ingenioso, porque a veces hacemos hablar de eso, el ingenio del mexicano. Yo prefiero que no sea tan ingenioso, sino que sea legal. En los pueblos donde se respeta la ley, marchan mejor que en donde están inventando a ver cómo le dan vuelta a la ley. Esos son, digamos, los retos y las oportunidades, porque ya ves que los optimistas nos dicen, bueno, hay también áreas de oportunidad. Un reto se puede volver área de oportunidad. La amplia experiencia histórica del país. Por eso no olvidemos la historia, démosle de cuando en cuando una revisadita. Nada que nos vengan con que la ley del hueco. Yo luego me voy y luego yo. Ya eso ya lo vivimos, ya lo padecimos, ¿sí? Ya tuvimos a don Porfirio, ya tuvimos a Obregón que ni siquiera pudo tomar posesión de su nuevo mandato. Entonces, esas cosas ya las viví. Tienes la formación de nuevos cuadros ciudadanos. La ciudadanía que poco a poco se va interesando más por la política.
La divulgación de la tecnología contemporánea, aprovechémosla. ¿Qué hubieran querido los antiguos en tener un celular? Imagínate que el celular hubiera existido en tiempos del padre Hidalgo, pues no hubiera tenido la señora corregidora que dar el taconazo allí para avisar a los conspiradores y mandar a caballo toda una noche a que le fueran a avisar al señor cura Hidalgo. Hombre, tan sencillo que pongo un WhatsApp, ¿verdad?, en mi teléfono. Pues sí, aprovechemos esa tecnología que tenemos ahora que nos da tanta apertura. Y ahora sí ya vienen las conclusiones, pero no los voy a molestar con ellas porque sería de alguna manera reiterar lo que ya hemos dicho. Entonces, si ustedes me permiten, voy a dejar de compartir para más que todo escuchar sus opiniones, sus puntos de vista y claro, preguntas si es que es del caso. A ver, estoy a sus órdenes. Y acuérdate que las tres presentaciones que hemos utilizado van a llegar a tu mesa de trabajo. Con una aclaración, la segunda presentación va más allá de lo que vimos en clase, da mucha más información, incluso llega hasta tiempos actuales. Pero te la mando así para que pues tú aproveches todo lo que quieras esas tres presentaciones. Nada más te aclaro, la segunda es muy larga, ¿sí? No vimos todo eso en clase, pero te puede ser útil. Por eso no la recorto ni nada. Lo que abunda, no perjudica. Entonces, a ver, ha levantado su mano don Andrés. ¿Dónde está don Andrés? No lo localizo. Don Andrés. Ah, ya lo vi. Don Andrés, muy buenos días. Estoy a sus órdenes. Buenos días, maestro Omar. Pues antes que otra cosa, agradecerle la Ve su invitación. micrófono, don Andrés. ¿No se escucha? Ya se escucha. Ah, ok. Bueno, antes que otra cosa, pues agradecerle la excelente ponencia que nos ha dado en estas 3 sesiones, el doctor Marco Antonio. Y la verdad, pues comentar justamente, como usted hizo mención en esta última sesión que tenemos con usted, pues que esta democracia nos ha costado, pues, como hemos visto, cientos de años, ha sido complejo y hoy nos corresponde a todos defender la democracia. Yo trabajo en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. El día de hoy tenemos elecciones de gobernador. La elección está muy buena, pues la ciudadanía en Hidalgo es muy participativa y creo que corresponde en este caso a los institutos locales pues hacer un buen trabajo. Y todo esto que usted ha mencionado, esta evolución tanto de las instituciones como de las personas, ¿no? Este voto censitario que estuvo mencionando, pues me llama la atención, ¿no? Antes tienes que tener cierta, pues, ingreso para poder ejercer tu voto. Hoy tenemos una persona, un voto, pues todos valemos por igual. La invitación es a votar y a defender esta democracia y las instituciones que tantos años, pues, ha costado construir. Ese sería mi comentario, doctor Marco Antonio. Muchísimas gracias. Dice don Andrés, usted del estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo me huele a domingos de excursión. Estamos muy cerca de la capital y es un placer recorrer tantos lugares históricos, pueblos mágicos y muy fácil porque te vas el sábado, regresas el domingo después de una experiencia muy bonita, de disfrutar comida muy especial, muy sabrosa. En fin, ahí se rompe la dieta. Pero son gente muy linda, la gente de Hidalgo, y nos ofrecen mucho atractivo turístico. Y fíjense ustedes que cuando logramos algún avance, yo recuerdo, les voy a comentar un caso particular. Mi abuela materna le tocó el momento en que las mujeres ya podían votar. Eso fue con don Adolfo Ruiz Cortines en 53. Se hizo la reforma constitucional y legal del caso. Él lo había prometido desde que era candidato y cuando llega a la presidencia lo cumple. En realidad, desde tiempos de don Lázaro Cárdenas se había querido incorporar a las mujeres al voto, pero muchas voces se oponían, decían, como son tan católicas, va a influir en ellas su padre confesor. En el confesionario los sacerdotes les van a meter ideas. Fíjate nada más que absurdo, ¿no? Como si fueran personas mecánicas que no tienen criterio propio, etcétera. Bueno, pero don Adolfo Ruiz Cortines sí ya llevó a cabo la reforma. Fuimos de los últimos países en América en otorgar el voto a la mujer, cuando ya casi toda la América Latina la tenía. Entonces, viene a cuento
porque ya ves que se hacen sorteos para formar las mesas directivas de casilla. Todavía en aquella época en la Comisión Federal Electoral, todavía no existía el INE. Entonces le tocó a mi abuela materna. Y algunas personas de la familia y algunas amistades le decían, no vayas, ve para aquí, en fin, tú di que no tienes tiempo, que estás enferma. Y dijo, no, primera vez que las mujeres vamos a participar, yo no me pierdo esta experiencia, para colmo me toca como secretaria, me tocó ser secretaria de casilla. No, yo me voy tempranito y ahí me la paso y así no me cuentan. Y muy animosa fue. Yo entonces pues era una criatura, ¿verdad? Apenas entendía las cosas, pero me dio mucho gusto ver a mi abuelita y ella dándole ahí los documentos y todo el manejo aquel, y ahí estuvo y en la contabilidad de los votos y contenta de que ahora ella podía, ya no le platicaban, ella estaba ahí. Y decía ella, tanto trabajo que nos costó para que yo ahora lo desperdicie, nada. Yo ahí estoy y primerito, la primera que llegó fue ella. Entonces, hay que tener ese entusiasmo, yo creo, ¿verdad? Ese cariño a nuestras instituciones. Pero también don Roberto Ramírez ha levantado su mano. Don Roberto, pues estoy para usted, dígame qué quiere usted expresar. Sí, buenos días. Antes que nada, pues felicidades por la exposición. La verdad, estas tres clases fueron muy amenas. Este recorrido histórico que hubo de cómo estamos en la actualidad, pues fue muy interesante, muy ameno. Y pues más bien como, ¿no? De que este recorrido que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, pues nos ha hecho que México, bueno, que aquí en México se implanten instituciones democráticas pues que innovaron en otras partes del mundo, porque igual muchos se han sorprendido de que aquí existe una credencial para votar con fotografía y que no le cueste nada al electorado, de que existan estas mamparas, estas urnas transparentes, que la ciudadanía integre las veces de casilla, o sea, todo eso que, que le ha puesto un sello muy distintivo aquí a los procesos electorales en México. De hecho, usted estaba comentando que allá en Brasil esto de que siguen el 60-40. La otra vez estuve viendo un documental que allá en Alemania, que las candidatas de allá no hay presidente, en Alemania, hay mucha restricción para productos electorales. Entonces, pues, son cosas que dicen, no estamos tan atrasados, este recorrido que hemos tenido, que tuvimos que vivir los que la mayor parte de nuestra vida en el siglo pasado. De hecho, usted estaba comentando sobre experiencias recientes, pues yo me acuerdo del 1988, cuando tenía la credencial esa de cartón, que decían que vacilaban que era para ir por la leche de la Conazupo, esa credencial de lector. Después cambió a la de plástico, creo que era anaranjada, luego una gris que con la firma de Cholifé, todavía me acuerdo, y después pasó esa última versión. O sea, cómo hemos cambiado en esas prácticas democráticas, en esas prácticas electorales. Inclusive, gente joven se sorprende cuando uno les habla del ratón loco, de las urnas embarazadas, del carrusel y todo eso, esas prácticas que actualmente ya dicen, bueno, pues no se dan así muy, muy descaradamente como existía antes, ¿no? Entonces sí, toda esta historia que hemos transitado desde épocas hispánicas hasta la actualidad, pues nos han hecho que la democracia mexicana sea única en todo el mundo. Eso sería todo. Fíjese usted que hablando de esas credenciales, había una que era larguita, como de papel, y no tenía fotografía. Era como un cheque. Y había gente, pues muy descuidada, que la doblaba, se le rompía y le ponía diurex. Había otra gente cuidadosa que le enmicaba. En fin, había de todo. Y desde luego no tenía identificación. Por eso, cuando en 91, se crearon las credenciales, la ley decía credencial para votar con fotografía. Y en ese momento era muy importante porque había credenciales que no tenían fotografía. Ahora pues ya resulta realmente irrelevante que digas con fotografía,
porque el instituto no va a generar una credencial que no tenga fotografía, por supuesto. Porque entonces podrías decir, credencial para votar con fotografía y con huella digital y con film y con... credencial, cualquier credencial, hasta un niño en la primaria tiene su credencial escolarista, su retrato ahí, su ovalito. Entonces, bueno, en un deportivo de la colonia, que vayas y te inscribas, pues te dan tu credencial con fotografía. Entonces ya como que resulta absurdo, pero todavía las leyes así lo dicen, credencial para votar con fotografía. Es que en ese momento era importante, había credenciales que no tenían fotografía, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y cómo podían votar así? Se presentaban nada más con el puro, eh, te digo, es como un cheque. Y había gente que lo llevaba, bueno, ya parecía una reliquia, ¿verdad? Lo abrían así como un pergamino antiguo y así se identificaba. En fin, hemos tenido de todo. Y ahora, pues, hay filtros, hay seguridad y todo. Y desde luego hay falsificaciones, me imagino, pero ya es muy complejo. En principio es confiable la credencial. Por eso, pues, todos tenemos necesidad de ese documento, no solamente para votar, sino para identificarnos. Siempre, pues, tu credencial. Bueno, pues son logros que hemos tenido a lo largo de los tiempos. La licenciada Cintia González ha levantado su mano. A ver, estamos para escucharla. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Doctor, la verdad es que más que una pregunta, es un comentario, una felicitación por la excelente exposición. Yo también coincido con mis compañeros en que este recuento histórico ha sido fundamental para entender la importancia, la relevancia de los logros que tenemos ahora en nuestra legislación, en nuestros el conjunto de aplicaciones electorales. Y usted tocó un punto muy importante en sus conclusiones, esto es la formación de nuevos ciudadanos. Me parece que es de suma relevancia que estos contenidos también se pudieran traslapar al ámbito juvenil, al infantil, porque muchas veces se da por sentado, porque ya nacen con una credencial que tiene 21 mecanismos de seguridad, pero no entienden o no saben, por ejemplo, todo lo que se ha tenido que superar para poder llegar a ese instrumento. Les va a tocar un ejercicio novedoso que seguramente va a implicar también el desarrollo de otras aplicaciones tecnológicas, en el caso, por ejemplo, del voto electrónico. Ya algunas entidades han tenido una primera experiencia en este sentido. En el exterior también se está tratando de hacer esto. Pero implica un conjunto de acciones, articulaciones legales, operativas importantes. Y solamente lo podemos poner en relieve cuando tenemos estos recuentos como el que usted nos ha hecho esta mañana, para poder entender el tamaño de la tarea, la envergadura de estas pequeñas, aparentemente pequeñas cosas, ¿no? Damos por sentado que, bueno, el voto electrónico, y así ya tenemos reuniones multitudinarias a través de la tecnología, pues no cuesta nada hacer la votación electrónica. Pero lo cierto es que hay un trasfondo importantísimo atrás de esto. Entonces, el comentario de nueva cuenta es agradecerles por sus atinados comentarios, muy enriquecedores, y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Pues fíjense ustedes que el honrado soy yo, porque siendo todos ustedes personas que tienen su desempeño profesional en organismos electorales y pues que están al día, que están constantemente revisando esto, poniéndolo en práctica, tomando decisiones, pues como simple ciudadano yo les agradezco mucho. Yo aprovecho este foro porque hay personas del estado de Hidalgo, como don Andrés, y del estado de Quintana Roo. Les agradezco mucho que en el año 2000, que fue 20, cuando estábamos en plena pandemia, cuando teníamos un pavor espantoso porque ni siquiera teníamos vacunas y que te dictaminaran con COVID era tanto como pena de muerte. Y en medio de eso, pues se tenían que realizar elecciones en estos estados, ¿se acuerdan? Y hasta se habló de que pues las podemos posponer y en fin, no faltó quien dijera pues no se va a poder. Y las personas de allá, tanto las autoridades como la ciudadanía,
tuvieron el arrojo, el valor, el coraje de arriesgarse. Yo como ciudadano mexicano, que no tengo desde luego ciudadanía para esos estados, me siento muy orgulloso, a la vez de muy admirado de pues ese valor que tuvieron para en plena pandemia, con lo horrible que estaba la situación, armar las elecciones, desarrollarlas y que todo marchara bien. Creo que nada más hubo retrasos un poquito en las fechas, etcétera, pero nada que fuera trascendente. Mis respetos y felicitación para estas entidades y sus autoridades electorales. Eso es ser personas maduras y personas responsables. Mi cariño para esos dos estados por esa razón. Pues entonces, miren, si no hay nada que podamos ya comentar, pues podemos dar por terminada la sesión. Faltan 10 minutos y todo el día van a estar con la angustia. Nos faltaron 10 minutos, nos faltaron 10 minutos. Pero bueno, como en las sesiones de junta de accionistas, pues ya se agotó la orden del día. Lo único que me resta es agradecerles sus comentarios, tanto los que han expresado como los que han puesto en pantalla, y mi compromiso de enviarles estas 3 presentaciones que de algo les pueden ser útiles. ¿De acuerdo? Les deseo un día excelente y ojalá tengamos oportunidad en otra ocasión de tener otra charla frente a personas de la calidad de ustedes. Cuídense mucho, no se descuiden, mucha precaución, que sigan con bien. Le preguntamos al señor ingeniero si ya podemos terminar nuestra grabación. No sé si esté por ahí todavía